relaciones inestables y los comportamientos impulsivos, pues claro que hacen mucho más difícil una vida laboral en la persona diagnosticada con trastorno límite de la personalidad. Pero esto no quiere decir que sea imposible, es identificar dentro de psicoterapia cuáles son los desencadenantes de estos factores, qué hace que aumenten más los síntomas. Entonces pueden ser personas, pueden ser situaciones específicas, pueden ser comentarios. Entonces es trabajar muy bien en identificar qué lo desencadena. Si tú eres un paciente diagnosticado con TLP, esta es una pequeña tarea, que en tu trabajo empieces a identificar qué me desencadena, qué me hace sentir mal o incómodo, o qué creo yo que me ha hecho durar poco en los empleos. Entonces, si tú empiezas primero que nada a checar, a analizar, identificar, es mucho más fácil que lo trabajes en terapia. Pero claro que no es imposible trabajar cuando la persona está diagnosticada. Algo muy común que yo veo en los pacientes, en mis pacientes, que he tenido a lo largo de muchos años de experiencia, y muy común es el trastorno límite de la personalidad dentro de los pacientes del área psiquiátrica, del área interna y externa, de psicología, es el área laboral, algo muy marcado, ¿sí? La mayoría de los pacientes, estos pacientes, duran muy poquito en sus empleos, cambian mucho de empleo, duran en periodos muy cortos, ¿sí? O renuncian muy fácilmente. Entonces esto casi es muy común. Pero, o sea, aquí también me preguntan, entonces, sobre todo los familiares, entonces, mi pareja, mi esposo, mi hija, mi hijo, ¿no van a trabajar, no pueden trabajar? ¿Están incapacitados para trabajar? Los pacientes con trastorno límite de la personalidad, ¿están discapacitados para poder trabajar, laborar? Claro que no. Claro que no están discapacitados. Estos pacientes incluso tienen, muchos de ellos, este charming, esta facilidad de esa, ¿cómo podríamos decir? Sangre liviana. Muchos de ellos, esta energía, esta amabilidad, que muchos de ellos son buenísimos para atención al cliente, para diferentes áreas. Pero aquí es, primero que nada, checar con tu terapeuta el comprometerte a permanecer en un empleo, no dejarlo, que amaneciste triste, con mucha depresión o sintiéndote terriblemente mal con tu imagen física. Es un reto, me levanto y como me sienta, me baño y me voy. Es una de las cosas que se le enseña por medio de diferentes herramientas al paciente, no abandonar el trabajo. Y yo sé que para muchos de ellos es todo un reto levantarse, ir a trabajar, un poco más complejo que para una persona que no tiene ese diagnóstico, pero no lo hace imposible. Al contrario, es todo, incluso una manera de reforzar cuando se le felicita al paciente por haber permanecido mucho en sus trabajos, por tener reconocimientos de sus empleos, porque no es fácil. Pero cuando tú como familiar le refuerzas la actitud, le reconoces los reconocimientos de su empleo, el que tenga ya 5 meses, 6 meses en un empleo, 1 año, 2, 3, no es fácil. Entonces eso lo hace con el reforzamiento positivo del reconocimiento, de la empatía, de tu amor, tu cariño, el comentarles, wow, lo bueno que es en ciertas áreas. Pues claro, como el reforzamiento positivo, repetirán la conducta. Entonces, eso tú es lo que puedes hacer para ayudarle, aparte de motivarle o de despertarle si está por ahí. Oye, es hora, ya levántate, ay, te ves súper, wow, qué bien se te ve el uniforme. Aprender dentro de terapia y manejar, si ya tiene las herramientas de una comunicación efectiva, es primordial. Porque una, por la sensibilidad del trastorno en sí, otra por las personas con las que estás laborando, un compañero, un malentendido, el jefe, el supervisor, el cliente. Entonces, como hay una hipersensibilidad en sí ya en el trastorno, pues eso puede afectar al paciente. Entonces aquí es enseñarle cómo puede manejar esas habilidades, cómo puede manejar situaciones con esas habilidades de comunicación. También que pueda poner límites dentro de lo laboral. Muchos pacientes, yo he notado que como ellos ya saben de su diagnóstico,
aunque las personas en el área laboral no sepan, ellos se sienten como si al tener un empleo les estuvieran dando el empleo, les hicieran un favor, y no. O sea, es una persona laboral como cualquiera de nosotros, ¿sí? Como cualquiera, con los mismos derechos, las mismas obligaciones, exactamente las mismas que tenemos todos. Entonces, primero es quitarle ese estigma, que lo vea así, tal cual como es, y que también ponga límites laborales, que no permita que abusen en tiempos extras. ¿Por qué? Porque de repente las personas con este trastorno pues son muy bondadosas, tienen esa bondad, esa disponibilidad, o por el hecho de sentir que les están como haciendo un favor, algunos de ellos, no todos. Ellos pueden aceptar por miedo a que los despidan, pero no, esto no es así, esto es percepción y hay que trabajar muy bien en eso. Ahora que está tan de moda los trabajos remotos, los trabajos en línea, una persona diagnosticada con TLP también es un trabajo ideal que puede desempeñar bien. ¿Por qué? Porque va a estar aislado, no va a estar en contacto con los demás, no va a tener esa hipersensibilidad social, ese fácil reaccionar, ese quizá pensar que lo están criticando, o sí, simplemente no tener ningún riesgo social o interacción con los demás. Puede hacer que se enfoque y desempeñe muy bien ese tipo de puestos. Es otro ejemplo más. Por lo mismo que es un reto trabajar para ellos, es un poquito más complejo. Es que es una tarea, para mis pacientes es una tarea laboral, es una tarea, y que no lo hace es una tarea pendiente, porque es una terapia, más que el generar dinero. Bueno, claramente el generar dinero les da independencia económica, y aunque el salario sea simbólico, es una terapia. Lo principal es que el trabajar es una terapia, porque por medio de un trabajo ellos pueden desempeñar muchísimas fortalezas, aplicar muchísimas de las herramientas que se ven en terapia, y muchísimas cosas, efectos positivos. Es por eso que trabajar es algo buenísimo dentro del trastorno, el tratar de llegar a una permanencia, lograrlo, manejar todas las emociones, la comunicación asertiva en su entorno, descubrir o pulir a través de la práctica todos esos skills que todos tenemos, pero que para ellos ni siquiera los reconocían, o ni se los reconocía su entorno, por a veces el estigma después de un diagnóstico. Es vital y les da muchísimo satisfacción a ellos también. Otra pregunta que me han hecho muy común es, pero el paciente puede trabajar y estudiar, o tiene que trabajar o tiene que estudiar. Son cosas muy distintas, como cualquier persona. El que tú estudies no sustituye el que trabajes, ¿verdad? Porque te da diferentes fortalezas. Entonces, el trabajar no es negociable. El trabajar no es negociable. Es algo que todos debemos hacer, ¿sí? Trabajar, me refiero, ya seas empleado o seas emprender algo. Pero ¿qué es más bueno para estos pacientes? Claro, el trabajar que emprender, porque pues se les dificulta a veces el iniciar, el despertarse, la motivación. Entonces, pues esas skills son más complejos, y para la vida, el día con día, para una persona sin este diagnóstico, para ellos todavía es más complejo. Entonces es mejor iniciar siendo empleado, ya después de varios años que tengan permanencia. Claro, ellos pueden emprender cualquier cosa, ¿sí? Aparte, recordemos que dentro de psicoterapia, los pacientes borderline, con trastorno borderline, pueden ir mejorando y pueden ir desapareciendo mucho de la sintomatología. Cuando un paciente no trabaja, no tiene un empleo, ellos se sienten menos capaces de hacer cosas, se recuperan más lento. Es por eso que es primordial que tengan un ritmo laboral, ¿sí? Porque no nada más es lo que trae un empleo, sino todo lo que mejora dentro de su sintomatología, todo lo que mejora dentro de su trastorno en sí. Es por ello también. Entonces, la conclusión final es que sí, es primordial
y es una tarea que sí o sí la persona diagnosticada con trastornos TLP debe tener un empleo. Recordemos que en lo que debemos de enfocarnos como una meta a corto plazo es la permanencia, porque la permanencia es no solo por estabilidad económica, aunque sea poco el pago, es todo lo que significa ser permanente en un empleo, no abandonarlo, sentirse útiles, sentirse generadores de dinero, sentirse más independientes, estar en contacto con gente o incluso lo que mencionamos de los trabajos remotos que son muy ideales para ellos, pues también esa es una gran ventaja para ellos, se sienten mucho más cómodos, pero aún así pues van a tener que interactuar con un supervisor, un manager, un jefe o equipos de trabajo. Entonces aún así, aunque estén en casa o trabajando atrás de una computadora, pues necesitan muchas herramientas.